Bienvenidos al extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo técnico de Open Gato y el paraguas teórico de la Asociación Dalma Daesa, Escuela Tradicional de Taekwondo. Hoy ya vamos a continuar con el tema que estábamos tratando la semana pasada sobre el linaje, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que hay palabras que se están perdiendo? Y cuando las palabras no se usan y se pierden, también se pierde el significado. Y hay palabras con un profundo significado, ¿ya? Eh, Hay una frase que me gustaría usar como introducción, ¿no es cierto?, que se refiere a la poesía. La poesía de repente está mal mirada por una especie de romanticismo falso, pero en realidad no es culpa de las palabras. La falsedad no es culpa de las palabras, la falsedad es culpa de los hombres que no son capaces de sostener el contenido de las palabras. Y por favor no olvidemos esto, las palabras no son falsas. Falsos son los hombres incapaces de sostener su profundo significado. Así que vamos a continuar con la idea del linaje. Y para continuar con la idea del linaje, vamos a conversar de nuestro propio linaje. ¿Ya? Entonces, para empezar, vamos a distinguir dos linajes. Hay linajes que son técnicos y linajes que son metafísicos o filosóficos, si se quiere. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, de pronto, un maestro que se preside tal debería reunir en sí mismo ambas condiciones. O sea, las condiciones de una capacidad técnica lo suficientemente interesante para transmitir a sus alumnos una correcta ejecución del estilo, pero por otro lado, el suficiente conocimiento filosófico, el suficiente contenido y profundidad conceptual para transmitir también a los alumnos una experiencia relevante vinculada con la tradición del estilo al cual se pertenece. ¿Ok? Nosotros practicamos taekwondo. El taekwondo, como todos saben, comenzaba a desarrollarse en los tiempos modernos. Por supuesto, tiene profundas raíces en la cultura coreana, tiene profundas raíces en la filosofía coreana, como nos dice el maestro Lee Chan-ho. Pero si podemos identificar a una persona en tiempos modernos que comenzó el desarrollo del taekwondo tempranamente, sería el maestro Choi Hong-hee, el gran maestro Choi Hong-hee, ¿no es cierto?, que en 1955 ya estaba desarrollando la idea del taekwondo y que propuso el nombre de la idea, el nombre de taekwondo, ¿no es cierto?, para este arte marcial nacional coreano, que después se convirtió en un arte marcial internacional, ¿cierto?, olímpico, y por una parte olímpico, por otra parte internacional. Entonces, es el maestro Choi, por decirlo de alguna manera, el origen de esta genealogía del taekwondo, básicamente, reconociendo obviamente la participación y la presencia de otros maestros antes que él, que son parte del acervo cultural coreano, ¿ya? Y de la filosofía y profunda experiencia guerrera del pueblo coreano. Reconociendo aquello, vamos a tomar como punto de inflexión al maestro Choi Hong-hee, ¿no es cierto? El maestro Choi Hong-hee desarrolla la International Taekwondo Federation a partir de 1966 y comienza a promover nacional e internacionalmente este arte marcial, este arte marcial propuesto como sistema de autodefensa universal. Para 1972, lamentablemente, por dificultades, ¿no es cierto?, internas en Corea, el maestro Choi migra, se autoexilia, dicen algunos, en Canadá y se lleva, por tanto, a la oficina del estilo conocido como ITF para desarrollarlo a partir de Canadá, y en ese mismo año 72 se funda la Kukkiwon, que va a ser el centro de formación y de cultivo de la tradición coreana, ¿no es cierto?, a partir de su sede en Seúl y de una nueva organización que va a ser llamada WT, la World Taekwondo International, ¿no es cierto? Entonces, nosotros en América recibimos la participación de los coreanos a partir de 1960 en Buenos Aires, Argentina particularmente, y a través de 1970 en Brasil y posterior a 1972 en Chile, ¿ya? Fueron llegando de a poco maestros coreanos que fueron enseñando en nuestros distintos países estos estilos.
Entonces, el maestro Francisco Andrés Taboada, que es uno de nuestros referentes para nuestra escuela, estaba practicando taekwondo en 1970 con Seo Jung-hee y Kim Sun-do. 1970, o sea, todavía no se dividía el taekwondo, era uno solo. 2 años después, en 1972, ¿no es cierto? Como comentamos, se divide el taekwondo y entonces está la rama ITF y la rama WTF en esa época, o Kukiwon, ¿no es cierto? Como habíamos comentado. Para 1974, el maestro Francisco Andrés Taboada está practicando con Nam Sung Choi y con Chi Yun Me disculpan si el acento no me sale muy bien en coreano, pero no es mi fuerte. Entonces, en 1970, en el Instituto Boyarma de Buenos Aires, el maestro Cito está practicando, ¿no es cierto?, con maestro So y maestro Kim, que le enseñan, obviamente, los fundamentos del taekwondo. De hecho, el maestro Cito se reencuentra pocos años antes de morir el maestro Cito. El maestro murió en 2023. Pocos años antes se había reencontrado con su viejo maestro So en Perú, en Lima en particular, y habían tenido un reencuentro, ¿no es cierto?, y reconocimiento de su viejo maestro. Entonces, estos maestros son los que le dan los fundamentos al maestrocito, quien después sigue desarrollándose, y para 1990 el maestrocito hace su curso de instructor internacional, ya con quinto dan de ITF, hace su curso internacional directamente con el maestro Choi Hong-hee, ¿ya? Entonces, uno de nuestro referente para nuestra rama de Taekwondo ITF es el maestro Francisco Andrés Taboada, con cariño, Cito, quien en 1970, insisto, antes que se dividiera el Taekwondo, ya estaba practicando con maestros coreanos llegados, ¿no es cierto?, a Buenos Aires, y en 1974 continuó sus estudios con maestros coreanos y terminó, ¿no es cierto?, certificándose como instructor internacional con el maestro Choi Hong-hee directamente. Dígase de paso que la ITF es una importante escuela en Argentina y que el general Choi Hong-hee visitó muchas veces Argentina porque era uno de los países más importantes y sigue siendo uno de los países más importantes en ITF. Entonces, el maestro Cito, que es nuestro referente, tiene esta genealogía de maestro. Y por otra parte, quien les habla tuvo el honor, ¿no es cierto?, de haber sido alumno del introductor del Taekwondo ITF en Chile, que es el maestro, que en paz descanse, también Cito falleció en 2023, y en 2010 falleció también Pablo Zabalain, reconocido como el introductor del Taekwondo ITF en Chile. Y tuvo el honor de ser solo. Pablo Zabalain tenía contacto directo con Choi, daba examen con Choi directamente, trajo a Choi en 1994, perdón, trajo a Choi por primera vez a Chile y en 1995 lo trajo por segunda vez a Chile. Pablo llegó a Chile en 1992 y comenzó a desarrollar inmediatamente un campeonato, ¿no es cierto?, de Taekwondo IDF en Chile, y trajo al gran maestro con el cual tenía un contacto directo, lo trajo a Chile. Y desarrolló, obviamente, una importante escuela que perdura hasta el día de hoy con el nombre de Pablo Zabalain. Entonces, el maestro Cito, el viejísimo maestro Cito, ¿no es cierto?, veterano de 1000 batallas, que estuvo con los primeros coreanos que llegaron a Buenos Aires y que desarrolló, ¿no es cierto?, estos estilos, este estilo ITF particularmente, y que nos heredó de alguna manera, ¿no es cierto?, a través de su propia escuela, a través de su propia experiencia, directamente a nosotros, a quienes nos visitaba todos los años y nos dirigía, ¿no es cierto?, como director técnico, tenía esta genealogía. Importante genealogía, uno de los fundadores de las primeras escuelas de Taekwondo ITF en Argentina. Y por otra parte, Pablo Zabalain, ¿no es cierto?, que fue mi profesor directo, que en paz descanse, quien tenía también un contacto directo con Choi. Esa es la genealogía de nuestra rama ITF. Pero además, nosotros tenemos otro maestro que influenció la escuela de Alma Daesa, que es el maestro Michel Chinique. El maestro Michel Chinique, chileno, estaba practicando en los años 74, 75 con Um Myung Kum y con Chung Kyu Lee, ¿ya? De los primeros maestros que hicieron taekwondo civil en el Instituto de Armas en Santiago de Chile. El primer
instituto civil de taekwondo que comenzó a desarrollarse en Santiago, porque en Santiago había llegado el taekwondo a través del ejército, a través de otras ramas de las Fuerzas Armadas, pero el taekwondo civil comenzó a desarrollarse en el Instituto de Armas a través de Um Yum Kum y Chung Kyu Lee y a través del maestro Michel Echenique. Pero el maestro Michel Echenique menciona al maestro Chen King Chuan, quien habría sido también un practicante de artes marciales chino, y que lo introdujo en la filosofía del I Ching. El maestro Michel fue un profundo investigador y generó sendos trabajos, sendos papers sobre la filosofía involucrada en el I Ching, que como hemos conversado, es una filosofía que no solo ha influenciado el taoísmo chino, sino también ha influenciado el taekwondo Pukiwo a través de su simbología. Uno puede detectar, ¿no es cierto?, ciertos elementos profundamente taoístas en la simbología que está, ¿no es cierto?, aplicada a los taegus particularmente, el sistema de los taegus palgué, etc. O sea, el maestro Michel tiene una linaje que es técnico, teórico técnico, pero también tiene un personaje al cual él le agradece y le atribuye, ¿no es cierto?, cierta información filosófico-metafísica. Y esa información es la que trasciende a través del Instituto de Dharma y el maestro Michel Echenique, y que se internacionaliza a través de los distintos institutos de Dharma en particularmente Chile, Argentina, Brasil, que es lo que yo conozco. ¿Ya? Y por tanto, la escuela de Alma Daesa es de alguna manera un descendiente humilde, sencillo, modesto, pero también de esa tradición, ¿no es cierto?, filosófico-metafísica. Espero se me haya entendido, porque esto de la genealogía es un poco complejo, pero esto es solo un comentario para empezar. Si a alguien le interesa, me pregunta específicamente, ya sea del taekwondo Pokémon, ya sea del taekwondo ITF, que ambos tienen las mismas raíces básicas y profundas en la cultura coreana y la filosofía coreana. Dicho esto, cerramos nuestro comentario de hoy en el extremo occidente, Santiago de Chile, bajo el paraguas teórico de la Dalma Daesa y el apoyo técnico de OpenGAT. Hasta la próxima, si Dios quiere.